Hola amigos de YouTube, aquí les traigo los capítulos 69, 70, 71, de la novela de Gaikotsu Kishi-sama, volumen 4, espero que les guste y si es así suscríbete a mi canal para que no se pierdan los próximos capítulos y distintas novelas que subiré a mi canal. Dicho esto, comencemos. Capítulo 69. Tengo un mal presentimiento. A la mañana siguiente, la sombra de las montañas del dragón del viento bloqueaba la luz del sol de llegar a nosotros mientras rápidamente terminábamos nuestro desayuno y nos dirigíamos hacia el Valle del Dragón. Ahora estábamos escalando el acantilado de ayer en un camino que era apenas bastante ancho para que una persona pasara a la vez. La niebla que había cubierto el suelo del bosque estaba cayendo en el valle como un río, y el bosque que había sido visible ayer estaba ahora perdido en un mar de niebla. El mar de niebla literal estaba constantemente pulsando y cambiando con sus propias corrientes y mareas únicas. De vez en cuando, una fuerte brisa soplaba una ola de niebla por el acantilado como un chorro de agua. No era posible para mí caminar recto a lo largo del sendero mientras llevaba mi armadura, así que tuve que aferrarme a la pared mientras caminaba. Puesto que sería malo que Ponta estuviera atrapada en las corrientes de viento, estaba seguramente instalada en el escote de Ariane, aunque no podía verla porque estaba subiendo por la retaguardia. El abrigo del cielo nocturno revoloteaba en el viento mientras recorría cuidadosamente el camino hasta que llegamos a la entrada de la caverna. La entrada de la caverna estaba a unos 50 metros bajo el acantilado y parecía ser un agujero que daba a un oscuro abismo. Dado que el camino se había ensanchado frente a la caverna, tomamos un corto descanso que me dio tiempo suficiente para examinarlo. La entrada en sí era considerablemente grande, de unos 5 metros de altura, y era incluso más ancha que eso. La cornisa situada frente a la caverna estaba cubierta de musgo que conducía al abismo. Puesto que una variedad de monstruos habita en la caverna, necesitamos proceder con cautela. Ariane sacó la lámpara de cristal de su mochila después de decir eso y la encendió mientras luz iluminaba la oscura caverna. Chiome y yo seguimos su ejemplo y sacamos nuestras propias lámparas de cristal. Las fuentes de luz más fuertes lograron iluminar parte de la caverna. Sin embargo, la oscuridad todavía permanecía en las profundidades de la caverna y parecía impenetrable desde aquí. Sería imposible cubrir cualquier distancia significativa con Dimensional Step en este lugar. Con una lámpara de cristal en la mano, Ariane abrió el camino hacia la caverna, mientras yo seguía por la retaguardia. Un viento frío soplaba desde lo más profundo de la caverna y los únicos sonidos que podrían ser oídos eran los misteriosos sonidos de nuestros pasos que resonaban. La ruta descendente hacia la caverna era bastante extensa, varios caminos ramificados se abrían en el camino, pero Ariane permaneció firme en su avance y no les hizo caso. Cuando miré hacia atrás vi que la entrada ya no era visible. Dijiste que este lugar estaba habitado por monstruos, pero aún no hemos visto. Moví mi lámpara para mirar en la oscuridad después de que dije eso. De repente Ponta, que estaba sentada en el hombro de Ariane, soltó un grito mientras Ariane sacaba su espada. ¡Kyun! Murciélagos gigantes. Ante el grito de Ariane, miré delante de ella para encontrar un murciélago grande de 1 metro de altura colgado del techo con su anchura de 2 metros de largo con las alas extendidas. Las orejas del murciélago parecían branquias de peces y cuando mostró sus colmillos y dejó escapar un extraño grito, decenas más de ellos atacaron desde el techo. Los murciélagos volaron en patrones extraños y chillaron sobre las cabezas de Ariane y Chiome con sus colmillos descubiertos. Los murciélagos estaban completamente concentrados en esas dos y no me tomaron en cuenta. Son muy molestos en gran número. Kyuyun. Ariane expertamente mató a uno de los murciélagos mientras trataba de atacarla desde un lado. Ponta estaba inusualmente motivada sobre esta lucha, incluso participó creando un pequeño torbellino alrededor de Ariane que destrozó los patrones de vuelo de los murciélagos. En el instante en que un murciélago vaciló, Ariane lo cortó con su espada. Gracias a la intervención de Ponta, la amenaza de los murciélagos individuales no era tan alta. Ninjutsu de agua. Shuriken de agua. Detrás de Ariane, Chiome comenzó a derribar a los murciélagos que habían estado colgando detrás con el shuriken de agua que ella pudo crear. Los murciélagos me dejaron en paz, así que estaba usando mi gran espada para cortar a cualquier murciélago que tratara de atacarlas por detrás. Dado que volaban alrededor en patrones irregulares, dudé que pudiera golpearlos con un ataque mágico. Aprovechando mi increíble visión cinética, reduje los murciélagos a cadáveres. Sin embargo, a pesar del tamaño de mi espada, no podía alcanzar a los murciélagos más arriba en el aire. Mientras miraba a los murciélagos en el aire, recordé una técnica que había usado para matar a un bandido antes. Corte del dragón volador.
Algunos de los murciélagos que volaban en el aire fueron divididos y cayeron al suelo cuando fueron golpeados por un corte invisible creado por la técnica. Si bien era una excelente técnica de rango medio, era bastante difícil de usar ya que mis aliados no podían ver el corte tampoco. En otras palabras, era básicamente inútil para apoyar a mis compañeras. Después de que continuó disparando corte del dragón volador hacia el techo por un poco, los murciélagos se dispersaron una vez que su número se había disminuido lo suficiente. ¿Esos eran monstruos? Por alguna razón, no parece que me noten. Envolví mi espada y eché un vistazo antes de recoger mi mochila. Los cadáveres de murciélagos estaban desordenando el área en pequeños montículos. No eran monstruos, solo animales comunes. Como chupan la sangre de sus presas, ¿alguien como tú no sería considerado alimento? Después de limpiar la sangre de su espada, Ariane se giró hacia mí y me dio la explicación sobre el comportamiento de los murciélagos gigantes. Todo mi cuerpo estaba completamente cubierto de armadura metálica y no había humedad en mis huesos, por lo que era comprensible que no me consideraran como una presa. Supongo que podrían haber determinado eso con su ecolocación. Cuando volví a mirar a Chiome, vi que había tomado uno de los murciélagos gigantes caídos y estaba examinando su ala. Chiome Dono, ¿está todo bien? Todo está bien. Por cierto, ¿estas cosas son comestibles? He comido una versión más pequeña de estos antes, así que tengo curiosidad. Me quedé aturdido cuando Chiome me hizo esa pregunta mientras sostenía un murciélago gigante sin cabeza. Si no me equivocaba, había un par de lugares en la Tierra donde comer murciélagos era una ocurrencia común, y ella había comido antes. Puesto que las personas de las montañas y llanuras eran una raza perseguida, no sería tan sorprendente si la agricultura en gran escala o la cría de ganado fuera imposible y comer cualquier cosa comestible fuera una práctica aceptable. Sin embargo, el rostro de la chimera de cerdo y ratón del murciélago gigante, orejas similares a las branquias y grandes colmillos, no le daban un aspecto nada apetecible. Cuando me giré hacia Ariane, ella asintió con la cabeza en señal de simpatía antes de contestar. Normalmente no los comemos. Dada su apariencia y todo, Ariane estuvo de acuerdo con mi opinión. De todos modos, si no nos apresuramos no podremos salir de este lugar esta noche. Después de su breve declaración, Ariane levantó su lámpara y reanudó su caminata hacia la caverna. Tienes razón, lo siento. Chiome asintió con la cabeza mientras lanzaba en silencio al murciélago gigante que había sostenido hacia un lado antes de seguir a Ariane con una expresión ligeramente deprimida. Mientras continuábamos nuestro camino en la oscura caverna, nos encontramos 1000 pies fantasmas de 1 metro de largo que se arrastraban por las paredes, recogiendo a los monstruos debiluchos del juego como slimes y evitando monstruos ocultos más profundamente en las sombras que hacían que escalofríos pasaran por nuestras espinas. También empecé a oír voces extrañas originadas en algún lugar de justo más allá del rango de la luz. Este cuerpo de esqueleto podría haber sido la única razón por la que pude mantener mi calma. Entonces un monstruo desconocido entró en mi línea de visión. Ariane Dono, ¿qué es esa criatura? Flotaba en el aire como un globo, era esférico y el cuerpo aparentemente blando estaba cubierto de ojos, y varios tentáculos colgaban desde su cuerpo. El monstruo parecía una medusa voladora, honestamente. Más y más de ellos se hicieron visibles a medida que avanzábamos. Ariane logró agarrar mi mano antes de sacar mi espada y atacar a uno que se acercaba demasiado a mí. Ese es un despojo, solo flotará alrededor si no los molestas. Cuando son atacados, liberan veneno en lugar de luchar. Dijo que solo flotaban alrededor y cuando eché un vistazo a los tentáculos de los despojos vi que ocasionalmente atrapaban un escarabajo volador para comer. Varios de los ojos de las criaturas examinaban el medio ambiente en todo momento, pero la escena de la criatura que atacaba a los insectos era bastante escalofriante. Mientras hacíamos nuestro mejor esfuerzo para evitar a los despojos, mientras nos movíamos más allá de ellos, Chio me hizo una advertencia. Ariane Dono, hay un olor desagradable por delante. Lo más probable es que sea un no muerto. Al oír su advertencia, Ariane dejó de caminar y extendió su lámpara de cristal más profundamente en las profundidades. Por desgracia, la luz no fue capaz de llegar tan lejos, pero una ráfaga de viento llevó el sonido de algo cojeando. Una forma humanoide pronto se arrastró fuera de la oscuridad. ¿Un zombie? El cuerpo que se arrastraba hacia nosotros tenía sus manos y pies descoloridos, piel marrón oscuro y ojos vacíos. Además, había gusanos extraños retorciéndose alrededor en sus extremidades y cuerpo. Cuando se las arregló para ponerse de pie, pude ver que un gran gusano estaba descansando en una cavidad que se había abierto en su pecho. Se movía como una anémona de mar que acababa de encontrar su presa. Ese
No es un zombie, es un ghoul gusano. La voz aterrada de Ariane resonó en la caverna mientras más gusanos aparecían de las sombras y se lanzaban contra nosotros. Saltan. Las criaturas saltaron fuera de la luz que la lámpara de cristal emitía y llevaban bastante impulso como para alcanzarme. Di un paso hacia atrás para esquivar y procedí a apagar mi lámpara antes de sacar mi espada. En esta zona oscura, el rango en el que podía luchar estaba limitado al área iluminada por la luz. Ariane y Chio me poseían una visión nocturna, por lo que estaban luchando bien en la oscuridad, pero yo que era dependiente de la luz quedaba como un blanco fácil. Esquivé a varios de los gusanos que me saltaron desde las sombras y estuve a punto de cortarlos cuando un despojo cercano me hizo detener mi corte. Si bien manejar una gran espada era ventajoso cuando se luchaba contra múltiples enemigos, era un obstáculo en espacios estrechos. Si agregas algo que no se debe tocar en la mezcla, entonces el arma se vuelve casi inútil. A pesar de que Ariane manejaba una espada larga, dudé que pudiera replicar su capacidad para evitar los despojos y cortar con seguridad a los ghoul gusanos. Espada del juicio. Poco después de que el ghoul gusano aterrizara, invoqué la habilidad de paladín que alguna vez había usado para matar a un basilisco gigante. Mi espada brilló con una luz radiante mientras la ponía frente a mí. Al instante, un círculo mágico se formó bajo los pies de un ghoul gusano antes de que una espada de luz cayera desde el techo. Sin embargo, el ghoul gusano logró saltar fuera del camino antes de que la espada pudiera golpearlo. Era muy difícil apuntar a un cuerpo humano con la capacidad de saltar como un saltamontes gigante. Mi objetivo no era del tamaño de un basilisco gigante y era lo suficientemente ágil como para esquivar fácilmente espada del juicio. Inmediatamente dejé de usar mi espada en esta pelea y la envainé antes de levantar mi lámpara y señalar a Ariane. Voy a juntar a estas pestes. Torbellino. Ark. Ariane gritó mi nombre con sorpresa mientras yo invocaba un hechizo mágico de atributo de viento de la clase de mago. Conmigo en su centro, un fuerte vendaval empezó a soplar a lo largo de la caverna y viajó en la dirección de mi mano extendida. Los despojos que habían estado flotando en el aire fueron mandados a volar más profundamente en la caverna. Por otra parte, los ghoul gusanos se desbarataron por el fuerte vendaval. Sin darles tiempo para recuperarse, invoqué otro hechizo. Colmillos de piedra. Picos de piedra formados a partir de roca estallaron desde el suelo y empalaron al grupo de ghoul gusanos antes de que tuvieran la oportunidad de saltar fuera del camino. El movimiento de los ghoul gusanos estaba claramente desbocado, pero todavía luchaban por liberarse. Parecía que esto no era lo suficiente como para matarlos. Cuando me giré hacia Ariane y Chiome para decirles eso, Ariane levantó su voz otra vez. Espera un momento, Ark. No se supone que uses magia de tierra en las cuevas porque afecta. Oí un poco de ansiedad en la voz de Ariane, pero pronto fue interrumpida por un repentino ruido sordo. El suelo bajo mis pies de repente se derrumbó en una gran fisura que me tragó entero. ¡No! Mi vista cambió radicalmente mientras seguía cayendo. Cuando noté un pequeño agujero a mi izquierda mientras caía esta montaña rusa sin fin, de alguna manera logré rodar hacia ahí. Ahora sabía cómo se sentía Indiana Jones cuando caía en las trampas. Ya que la magia de tierra afecta al suelo, es una mala idea usarla imprudentemente en las cuevas. Cuando miré de nuevo hacia desde donde caí, vi a Ariane y a Chiome bajando por la pared hacia mí. Ambas parecían haber quedado atrapadas en el colapso también. Ponta incluso se aferraba al pecho de Ariane por seguridad. Fue culpa mía por no darme cuenta del efecto que la magia de tierra tendría en la topografía, así que me disculpé sinceramente. Lo siento. Encontremos un lugar para ponernos de pie y luego usar magia de transferencia para salir de aquí. Había logrado tomar mi lámpara de cristal y todavía emitía luz, así que empecé a buscar alrededor. Había un par de rocas saliendo desde aquí y allí, pero no eran tantas como para obstaculizarnos mientras nos deslizamos por el del túnel. Al cabo de un rato, el oscuro y estrecho agujero dio paso a una zona abierta. La pendiente por la que habíamos estado resbalando se había nivelado, lo que nos permitió frenar y echar un vistazo por la habitación. A pesar de que este lugar se encontraba profundamente dentro en una caverna, una tenue luz azulada iluminó la zona y reveló un lugar apropiado para un mundo de fantasía. Aquí hay un lago subterráneo. Y eso es. Cuando escuché a Chiome hablar, me concentré un poco más en nuestro entorno y descubrí que la mayor parte del suelo estaba cubierta de agua clara. Las cosas que iluminaban este lago subterráneo y creaban este misterioso paisaje eran luces pálidas que podían verse a nuestro alrededor. Pero lo más impactante de todo era el enorme barco que estaba anclado cerca de la orilla del lago a pesar de ser un lago subterráneo.
Capítulo 70. El viaje subterráneo, parte 1, me puse de pie lentamente para poder ver mejor la extraña vista que habíamos encontrado. El techo estaba a unos 100 metros sobre nuestras cabezas. Había cristales emisores de luz dispersos por la cueva que iluminaban toda la zona. El lago que descansaba en la cueva era tan grande que ni siquiera podía ver su orilla opuesta. A medio camino a lo largo de la pared cercana, había una abertura considerablemente grande desde la cual el agua se estaba vertiendo en el lago. El agua que llenaba el lago era cristalina y reflejaba la estructura hecha por el hombre ubicada en este fantástico paisaje subterráneo. Había un simple muelle de madera junto al lago con un enorme barco anclado a él. El barco era la única cosa allí y parecía un galeón de 3 mástiles. Pude ver múltiples remos descansando ligeramente por encima de la línea de flotación. Si un barco como ese fuera encontrado en este lago subterráneo, solo podría significar que este lugar estaba conectado a la superficie. El que haya cristales emisores de luz naturalmente creados aquí. Después de que Ariane se levantara, se acercó a una pared llena de cristal y expresó su admiración. Ponta también se asomó desde el pecho de Ariane y empezó a mirar por su cuenta. A juzgar por el muelle y el barco, está claro que ha habido humanos aquí. Chio me había hecho su propia investigación antes de centrarse en el barco. Pero ¿cómo lograron llegar a ese lugar? Mientras Chio me miraba confundida el muelle artificial que no pertenecía aquí, Ariane tomó una piedra cercana y nos la mostró. Esto podría tener algo que ver con eso. Cuando giró la piedra, emitió una luz ligeramente pálida y púrpura desde su forma cristalina. Piedras mágicas. Los ojos de Chio me se ensancharon cuando vio la luz púrpura que emitía la piedra. Piedras mágicas de gran pureza están dispersas por todo el lugar. Así es como los cristales emisores de luz creados naturalmente mantienen su poder. Los cristales que emitían luz alrededor de nosotros funcionaban de la misma manera que los de mi lámpara. Levanté mi lámpara para ver mejor los cristales que había dentro. ¿Estás segura que estos cristales son iguales? Los cristales en las lámparas fueron creados artificialmente. Los costosos cristales naturales nunca se utilizarían en equipo de campamento. La lámpara en mi mano, la que Chio me había llamado una mercancía bastante cara para los humanos, era un artículo barato según ella. Si eso fuera cierto, entonces los cristales en este lugar serían una mina de oro literal. La piedra mágica también podría ser utilizada por los elfos para hacer combustible para herramientas mágicas. Me vinieron a la mente innumerables usos de las piedras casualmente tendidas a mis pies. Con solo las piedras mágicas, podría bañarme durante un año sin preocuparme. Ariane tuvo una sonrisa amarga cuando escuchó mi comentario, pero luego se acarició la barbilla y miró a su alrededor cuando empezó a hablar. Con el número de recursos aquí, tendré que informarle a mi padre sobre esto. Podemos necesitar que un equipo de guerreros investigue más tarde. Me parece que deberíamos mirar a los que residen aquí antes de proceder. Chio me devolvió su mirada sospechosa al barco cercano y expresó su opinión a Ariane. Ariane y yo nos dirigimos a la nave cuando ella dijo eso. Dada su condición actual, era obvio que alguien lo estaba manteniendo. El barco no parecía haber sido abandonado, y parecía que podría navegar en cualquier momento. Sin embargo, no podía ver a nadie alrededor del barco. No podía oír el sonido de alguien que se movía, solo el sonido de la lejana cascada. Podría ser necesario abordar el barco para investigar a su propietario por ahora. ¿Qué tal si le echamos un vistazo al barco? Cuando aparté la mirada del barco probablemente embrujado para mirar a Ariane y Chio, ambas asintieron a mi sugerencia. Los tres, y nuestra pequeña zorro, caminamos hasta el lado del barco. La longitud total del barco, desde el bauprés hasta la popa, era de unos 60 metros y desde el mástil principal hasta la línea de flotación tenía 30 metros de altura. También había una plataforma que conducía a la cubierta del barco. Ariane pareció más inquieta cuando miró hacia el barco. No hay señales de nadie aquí. Cuando llegamos hasta la cubierta, vi que las grandes puertas dobles que conducían a la bodega principal estaban abiertas. Además, había 4 cañones en cada lado de la cubierta. La popa de la nave era más alta que la cubierta principal y estaba equipada con las linternas de la nave. Mientras me preguntaba si los barcos en este mundo ya estaban equipados con cañones, Ariane dio un paso adelante y gritó una vez que los vio. ¿Son esos cañones de mana? ¿Qué están haciendo aquí? Una confundida Chio me le preguntó a Ariane de qué estaba hablando. Ariane donó ¿qué son los cañones de mana? Interrogación de cierre. Es un tipo de herramienta mágica que puede disparar bolas de metal a distancias increíbles consumiendo mana.
Solo los elfos del Gran Bosque Canadá o el Reino Fabunaa del continente meridional deberían tener acceso a ellos. No había escuchado nada sobre reinos humanos adquiriéndolos. Ariane miró los cañones fijados a un lado de la cubierta mientras hablaba. No recuerdo haber visto naves equipadas con cañones en la ciudad portuaria del reino Roden, Lambaltic, cuando me había puesto salvaje. Entonces, si este barco no pertenece al mismo grupo de elfos de Ariane Dono, ¿podría pertenecer al reino Fabunaa? Aunque era una conclusión lógica, Ariane cruzó los brazos y sacudió la cabeza ante mi pregunta. Este barco no está diseñado como buques élficos, y no hay pruebas de que sea un barco de Fabunaa. Parece diferente de los que había visto antes. Ariane había empezado a acariciar el cañón de uno de los cañones mientras hablaba. ¿Dónde se hizo este barco? Kyun. Hay algo que viene desde debajo de la cubierta. Antes de que Ariane pudiera terminar su pregunta, Ponta de repente soltó un grito mientras se enterraba en el pecho de Ariane, y las orejas de Chiome se levantaron mientras llamaba nuestra atención a lo que estaba sucediendo. Al momento siguiente, las puertas que conducían a la cubierta del barco se abrieron con fuerza y un gran número de esqueletos con espadas nos atacaron. ¿Está todo este lugar infestado de estas cosas? Solo se oían los sonidos de los huesos y de las espadas, mientras esqueletos semejantes a mí saltaban silenciosamente por debajo de la cubierta y nos zarandeaban. Estos son solo ordinarios esqueletos no muertos. Si fueran tan fuertes como Ark, los países caerían si existiera un número tan grande de ellos. Ariane hizo un comentario bastante grosero cuando puso llamas en su espada y golpeaba las rodillas de los esqueletos que se acercaban. Rompiendo espléndidamente sus ataques, Chiome procedió a romper los huesos de los esqueletos con una patada giratoria. Yo mismo, preparé la espada del Santo Trueno y comencé a romper los esqueletos con el lado plano de la hoja. Puesto que la hoja de la espada del Santo Trueno era muy ancha, rompió los cráneos de los esqueletos con un sonido seco mientras más esqueletos se movían sobre cubierta. Esta nave ya pertenece a los no muertos. El método más simple para deshacerse de ellos sería prender todo en llamas. Chio me propuso destruir la nave mientras seguía golpeando a los esqueletos. Ariane entonces gritó su acuerdo a la idea. ¿Sí? Hay demasiados de ellos, una vez que prendamos fuego tendremos que saltar. Mientras Ariane trataba de responder mientras golpeaba a otro grupo de esqueletos, su voz se apagó cuando notó algo. De repente, los esqueletos que se habían arrastrado por debajo de la cubierta fueron arrancados cuando un solo gran cuerpo emergió. A diferencia de los esqueletos anteriores, este monstruo humanoide estaba cubierto de manchas de piel descolorida. Era más alto que yo, con unos 3 metros de altura. Llevaba una placa de pecho en su musculoso cuerpo superior, un cuerpo que parecía estar compuesto de 2 torsos fusionados. Ambos conjuntos de brazos sostenían una espada y un trozo de metal que parecía ser un escudo. Y el cuerpo inferior de la criatura era el de una araña gigante. La criatura tenía 2 cabezas humanas una junto a otra en el cuello, cada cabeza tenía una boca llena de colmillos capaces de desgarrar la carne de los huesos y para rematar los 4 y 5 ojos de las cabezas respectivamente. La araña quimera soltó un rugido espeluznante antes de mover con agilidad sus piernas de araña a través de la multitud de esqueletos para ir hacia donde estábamos luchando. Cuando vieron al monstruo que se acercaba, los ojos de Ariane y Chiome se abrieron en shock y horror. ¿Qué es esa cosa? Está cubierta con el olor de la muerte. Es un no muerto también. A juzgar por el tono de Ariane, ella no conocía a esa criatura no muerta. Cuando me giré hacia Chiome estaba claro que ella tampoco la conocía. Por supuesto, este era un monstruo que nunca había visto antes, ni siquiera en el juego. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, las criaturas nos miraron antes de abrir las bocas y escupir algunas frases coherentes. Matar a todos los intrusos. Moku, matarlos a todos. Matarlos a todos. Cuando la voz de la araña resonó por la zona, las piernas de la criatura se extendieron rápidamente al arrojarse al cielo con sus armas levantadas. Capítulo 71. El viaje subterráneo, parte 2. Un no muerto habló palabras. Parece ser diferente de los no muertos de bajo nivel como los esqueletos. Ariane y Chiome esquivaron el ataque de la quimera saltando hacia atrás y trataron de darle sentido al monstruo no muerto que hablaba. Yo, por otra parte, había tomado el escudo de mi espalda y bloqueado uno de los ataques de la quimera. El choque considerable que pasó por mi brazo mostró la impresionante fuerza física de mi oponente. Cuando usé la espada del Santo Trueno en mi otra mano para lanzar un contraataque, la araña quimera movió su cuerpo humanoide para bloquear mi ataque con uno de los trozos de metal que usaba como escudo. La colisión de los 2 artículos creó un gran boom sónico. Fue repelido.
Hasta ahora, todo lo que atacaba con esta espada era asesinado de un solo golpe, pero solo sentí un ligero impacto cuando la araña quimera fue derribada. Piedra fundida, pérfora a través de mis enemigos. Cuando la quimera se tambaleó después de mi ataque, Ariane utilizó su magia espiritual para lanzar un ataque contra ella. Sin embargo, la quimera logró levantar sus escudos para defenderse y cuando las llamas golpearon el escudo desaparecieron inmediatamente. ¿Un escudo de mitril? Ariane fulminó con la mirada a la araña quimera con incredulidad. En este mundo de fantasía, el mineral de mitril era una materia prima preciosa. Que un monstruo de inteligencia aparentemente baja lo poseyera, junto con el conjunto de armadura de caballero que actualmente llevaba, solo podía significar una cosa: alguien le había dado a la quimera estos artículos. Dado lo que el monstruo había dicho antes, alguien obviamente estaba tirando de sus cuerdas. La araña quimera usó nuestro momento de sorpresa como una oportunidad para atacar. El monstruo cargó contra Ariane con la intención de aprovechar al máximo su gran tamaño e impresionante fuerza. A pesar de su gran cuerpo, las piernas de araña del monstruo lo volvieron muy ágil. Mientras Ariane logró esquivar el golpe, el ataque de la quimera aplastó un par de esqueletos cercanos antes de golpear la cubierta. Flama. Justo cuando la quimera estaba a punto de perseguir a Ariane, la golpeé con una magia de principiante que era fácil de controlar. El pilar de flamas que disparó mi mano como si fuera un lanzallamas logró incinerar algunos esqueletos. La quimera levantó su escudo para dispersar algunas de las llamas y saltó hacia atrás para evitar el resto. A pesar de que las llamas no le causaron ningún daño a la quimera, fueron suficientes para incendiar el barco. Mientras las brasas empezaban a arder, la tranquila cueva pronto se llenó con el sonido de la madera ardiendo, el humo y las luces anaranjadas. Será demasiado peligroso pelear a bordo. Regresen a la orilla del lago, rápido. Chiome, que había estado luchando contra los esqueletos hasta ahora, nos llamó a Ariane y a mí antes de regresar al muelle. Como si fuera instintivamente, Ariane y yo compartimos una mirada y ella asintió cuando grité mis intenciones. Voy a proteger la retaguardia. Chiome Dono y Ariane Dono salgan primero. La quimera frente a nosotros había estallado en un rugido lleno de rabia cuando vio la nave siendo consumida por las llamas. Molestias, voy a matarla a Aas. Mientras sus dos cabezas humanas rugían, la quimera levantó sus armas para atacar. Ariane y Chiome se habían abierto camino entre la multitud de esqueletos de regreso al muelle y probablemente se estaban preparando para luchar contra la quimera en el suelo. Sin embargo, tenía la intención de matar esto aquí y ahora. Es por eso que Ariane y Chiome salieron de los estrechos confines del barco. Dado que la mayoría de mis habilidades y hechizos tenían grandes rangos de efecto y potencia de fuego, dudaba usarlas a menos que estuviera luchando solo. Aunque la habilidad que iba a usar estaba bien en el juego, era algo bastante difícil de usar en las peleas de grupo en la vida real. Espada del Sagrado Relámpago. En el juego, solo las armas de grado mítico tenían habilidades de armas, aunque no sabía si el debuff de estado temporal se trasladaba a la realidad. Todavía debería ser una capacidad considerablemente poderosa. La hoja de mi espada brillaba en un color azul profundo que duplicaba su longitud y un aura eléctrica se envolvía alrededor. Los efectos de la habilidad en el juego eran un aumento del 10% en el poder ofensivo, infligiendo parálisis de bajo nivel en los objetivos y aumentando el rango de la espada. No había señales visuales para el rango extendido de la espada en el juego, pero en este mundo, había una brutalmente obvia. Cuando balanceé ligeramente la espada del Santo Trueno, los esqueletos alrededor fueron vaporizados por el aura de la espada y el mástil cercano fue cortado. Un apodo común para esta habilidad era modo sable de luz. El mástil roto cayó en el agua con un chapoteo enorme. ¡Aga! La araña quimera rugió de nuevo cuando comenzó a atacar con sus armas. Te mostraré el poder de la fuerza. Sostuve la espada blanca azulada mientras miraba a la quimera. La criatura saltó al aire y balanceó sus espadas hacia abajo con una fuerza completa. Había ciertamente poder detrás de la jugada, pero era un juego de niños en comparación con los ataques de Glenlis. Incluso si tenía 4 brazos, solo 2 de ellos tenían espadas. Utilicé mi espada revestida de luz para cortar el brazo inferior con la espada y luego apuñalé mi hoja en su pecho. ¡Ya! El monstruo soltó un grito agónico cuando la mitad de su torso desapareció. Seguí el impulso cortando los restos de la parte superior del cuerpo humano de la parte inferior de la araña. El cuerpo principal de la quimera logró levantar sus 2 escudos para defenderse contra mi siguiente ataque. Aunque la espada temporalmente volvió a su forma original al tocarlos, rápidamente regresó a su forma de poder y el retroceso fue lo suficientemente grande como para cortar una sección del barco. ¡Oh!
La araña quimera exhaló un grito triste, ya que su carne comenzó a burbujear y derretirse. No me importaba tanto que la criatura se disolviera delante de mí, pero cuando empecé a alejarme, una enorme explosión explotó uno de los costados del barco. El choque se pudo sentir desde debajo de mis pies y la primera explosión parecía haber provocado las más pequeñas. Algo almacenado en este barco se había incendiado y este barco no duraría mucho más. Utilicé Dimensional Stead para moverme al muelle y caminé lentamente mientras múltiples explosiones resonaban en el barco. Justo cuando estaba imaginando cómo me veía recreando esa escena de una película de acción, el muelle por el que estaba caminando empezó a crujir. Cuando miré hacia atrás, vi que las múltiples explosiones habían hundido el barco y que el muelle lo seguía muy de cerca. Oh no. Mientras corría hacia el suelo, noté que la espada del Santo Trueno estaba cortando el muelle. Para evitar que mi espada alargada desgarrara aún más en el muelle, tuve que sostenerla torpemente mientras corría. Screenshot 20.100.730.02.38.27. De alguna manera llegué a tierra justo antes de que la última sección del muelle se hundiera en el agua. Me pregunté si mi error había sido visto por las demás. Rápidamente miré alrededor. Si hubiera estado más nivelado, podría haber utilizado simplemente la magia de transferencia para bajar del muelle, pero por alguna razón había querido lucirme después de mi victoria. Mientras me rascaba la cabeza y sentía una repentina opresión en mi pecho, los sonidos de una batalla vinieron desde detrás de una gran roca, haciéndome correr hacia ahí una vez que mi espada volviera a la normalidad. Cuando llegué a la zona, encontré a Ariane y a Chiome alejándose de un grupo de esqueletos y de otra araña quimera. Inintencionadamente miré hacia atrás, hacia donde el barco se había hundido antes de devolver la mirada a la quimera. La apariencia y la armadura de la criatura no eran tan diferentes de la otra, pero llevaba 4 grandes picos en sus manos humanoides en lugar de espadas y escudos. Probablemente esta estaba escondida en alguna parte antes, pero Ariane y Chiome parecían estar aferradas a ella. A diferencia de la otra quimera, esta carecía de escudos de mitril, lo que le permitió a Ariane retroceder y disparar bolas de fuego con su magia espiritual. Chiome logró colarse en el punto ciego de la quimera y cortar una de las piernas de araña con una daga de agua antes de retroceder. La quimera soltó un grito de dolor cuando se dio la vuelta para atacar lo que la había dañado. Esto resultó fatal, ya que Ariane corrió hacia la quimera distraída y le pasó la espada a través de la espalda. Habiendo perdido su fuerza, el cuerpo de la quimera cayó al suelo y comenzó a disolverse como la otra. Simultáneamente con la muerte de la quimera, los esqueletos restantes se desordenaron. La coordinación unida que habían tenido previamente había sido reducida a una muchedumbre incoherente. Al parecer, las quimeras habían estado controlando a los esqueletos todo el tiempo. Las llamé justo cuando terminaron de cortar a los esqueletos sin sentido cercanos. Así que había 2 de esos monstruos. Esta y una horda de esqueletos aparecieron desde la cascada poco después de bajar del barco. Ariane habló después de limpiar la suciedad de su espada y guardarla. La mitad inferior de su cuerpo era bastante dura. Habría sido muy difícil herir a la criatura con una daga regular. Mientras mantenía un ojo en la araña quimera derritiéndose, Chiome pasó su dedo por su daga regular para comprobar si había hendiduras en la hoja. No tengo ni idea de lo que eran, pero parece que tratamos con ellas muy bien. Dejé caer mi mirada sobre algunos restos esqueléticos cercanos. Los esqueletos aquí no llevaban armas como las que habían estado en el barco, sino que tenían cestas de recolección en sus espaldas. La batalla había esparcido el contenido de las cestas por todo el suelo. Una mirada rápida revelaba que los objetos eran piedras mágicas como la que Ariane había recogido antes. Ese barco de no muertos había estado reuniéndolas. ¿Para qué podrían estar usándolas? Chiome miró las piedras mágicas dispersas antes de preguntar. Hay varios usos de esto para los elfos, pero los humanos todavía carecen de la tecnología para procesarlas correctamente. Lo mejor que podrían hacer sería el cristal mágico explosivo que usaron en Oban. Una arruga se formó en la frente de Ariane mientras acariciaba su barbilla y le respondía a Chiome. El barco se hundió hasta el fondo del lago, pero la mente maestra no se ha revelado. Solo estaremos perdiendo nuestro tiempo pensando en este misterio aquí. No deberíamos centrarnos en qué hacer desde aquí. Ambas rompieron sus pensamientos sobre toda esta situación y asintieron con mi propuesta para seguir adelante. Tienes razón. Es mejor dejar que los ancianos realicen una investigación detallada. ¿Qué tal si tomamos un descanso? Actualmente, no hay signos de amenaza en la zona cercana. Ponta apenas logra sostenerse en el cuello de Ariane. Las orejas de Chiome se levantaron en el aire antes de sugerir que tomáramos un descanso. Ponta estaba colgando del cuello de Ariane. Kyun.
Tener que aferrarse a Ariane mientras luchaba y la fatiga mental de sentir a la araña quimera y los no muertos debía haber cansado a la pequeña zorro. Ariane rápidamente tomó a Ponta de su cuello y comenzó a cuidar al zorro contra su pecho. Nuestro pequeño grupo se trasladó a la orilla del lago y comenzó a discutir nuestros planes futuros. ¿Quieren regresar a la entrada de la caverna con Transfer Gate y empezar de nuevo? Ya que guardé la entrada en mi mente, escapar no sería un problema. Ariane dejó de alimentar a Ponta con frijoles secos cuando hice mi propuesta y negó con la cabeza en respuesta. No, ya que un equipo de reconocimiento necesita ser enviado a este lugar, debemos encontrar una manera adecuada de salir de aquí. Una vez que encontremos nuestra salida, volveremos aquí y estableceremos el campamento para la noche. Aparte de los no muertos, creo que esta cueva es relativamente segura de monstruos. Ariane expresó su sugerencia mientras alternaba su mirada entre Chiome y yo como si pidiera nuestra cooperación con sus ojos. Bueno, una gran cantidad de tiempo ha pasado desde que entramos, y puede estar oscuro afuera para cuando salgamos. Creo que este lugar sería el campamento más adecuado en esta caverna, dado el exceso de luz y agua. Asentí con la cabeza cuando Chio me dijo su opinión. Entendido. Entonces vamos a buscar un camino de regreso después de nuestro descanso. Asentí como si no tuviera objeciones y me quité el casco mientras suspiraba.